es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. La palabra dice, voy a comprar, ir, venir, si el Señor lo permite, si Dios quiere, si Dios me apareja, que el Señor le apareje el camino hacia donde usted va. Pues el Señor aparejó el camino y aquí estoy. Y les cuento que uno de los primeros milagros de Dios en mi vida ocurrió hoy, de este año. Y yo tuve que, después de levantarme, recostarme otra vez. Y estaba pensando cómo proteger la familia. Y yo me tuve que recostar porque tenía el malestar, me mandó a la cama, pero ahí empecé a orar. Y hubo fuerzas para orar. Y ahí es donde yo me di cuenta que no era yo. Yo no era el que estaba hablando. Pero tuve que iniciar, y lo difícil es empezar. ¿Cómo protejo la familia? Demos un paso, el primer paso, y ahí te van saliendo todas, pero hay que dar un paso, y este paso fue: Señor, ayúdame, mi salud, me preocupé. Yo normalmente no me preocupé por la salud. Señor, ayúdame, son 5 días con este síntoma. De hecho, viajamos con esa prevención. No pudimos viajar el día domingo a la hora que nos levantamos esperando si yo tenía una mejora. Pero mis hermanos, el resumen es que de este puntito es que yo, Señor, ayúdame en mi salud, tú me conoces. Pero empecé a orar por más personas. Sí. Y en mi fe pensé que me alcanzaba para orar por todos los enfermos del mundo, Señor, y todos los que están enfermos de este mismo síntoma. Y empecé a nombrar a mis sobrinos, no sé, se me vino las sobrinas primero, nombres de 3 sobrinas, y luego terminé con unos sobrinos que están en España. Todo está, por supuesto, mis hijos, mi esposa, mis papás. Lógicamente, además fue de los cuidados, sí, mi esposa tenía que ir a una diligencia, me trajo un hidratante para hidratarme, y conseguí tomando un medicamento. Pero a las 5 de la tarde le dije, me siento mejor. Pero yo sí sentí la fuerza tanto que trabajé, y estuve activo mi mente y resolví temas. Y quería confesarles que le pedí protección y el Señor acudió y me protegió. Y pude concentrarme en la preparación de un mensaje para la iglesia, y como siempre yo digo, para mí mismo. Entonces vamos a Job 1 del 8 al 10, y como decía la alabanza, y lo decía Hugo Andrés, que el Señor nos abra los ojos para poder proteger la familia, porque a veces tenemos los ojos abiertos como en Juan 9, pero no veían, que era lo peor, y a veces tenemos abiertos los ojos a cosas que realmente no agregan valor a nuestras vidas. Entonces, una de las consignas, mis hermanos, que les propongo para este año es que abramos los ojos a lo que le agregue valor a su vida y a su entorno. Job 1 del 8 al 10. Mis hermanos, ¿cómo les parece? Y Jehová dijo a Satanás. Si le dijo a Satanás, Satanás estaba ahí al lado, ¿no? Estaba cerca. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Mis hermanos, para que Dios hable de... Yo siempre le digo al Señor, yo quiero que estés orgulloso de mí, pero no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, van 3. Temeroso de Dios y apartado del mal. El 9, por favor.
Respondiendo Satanás a Jehová, o sea que estaba con él, efectivamente, estaba al lado, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? El 10. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Lo vuelvo a leer. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahí leemos hasta el 10. Así, mis hermanos, que nosotros, ¿qué hacía Job? ¿Qué era lo que hacía Job para que tuviera un cerco? Y aquí venía una reflexión, y es: a veces nos invitan a orar, a ayunar, a vigilar o al culto y estamos muy ocupados. No puede, o uno saca o la dice o se la dice y no va. Pero aquí me causa curiosidad que hasta Satanás habla con Dios. Y a veces nosotros no, me incluyo. Y Satanás saca tiempo para ir. Y en otros parajes dice que dónde viene, o sea, tienen conversación. En otra dice: ¿de dónde vienes? De rondar la tierra y mirando a quién devorar. O sea, se habla. Y a veces nosotros no. Si me siento un acento extraño, vengo de Pereira y se me pegó un poco. Así, mis hermanos, que nosotros, yo quisiera, en nombre de la iglesia, y que ustedes y yo le oremos al Señor y le hablemos hoy, que hablarle al Dios vivo, al Dios que es toda bondad, que en este año nos proteja, me proteja a mí, mi familia, a usted, cada uno de ustedes, sus familias, que nos guarde, que nos levante, que nos prospere el espíritu, que en este año sea un año en el que el Señor nos ayude a que nosotros ayudemos a levantar el vallado y a sostener el vallado que el Señor tiene en cada uno de nosotros y en nuestras vidas, mis hermanos, porque si hasta ahora el Señor nos tiene aquí, es porque Él tiene un vallado levantado alrededor de todos y cada uno de nosotros. ¿Y por qué no ha sucedido nada? Porque Él nos ha guardado. Pero nosotros debemos hacer la parte nuestra, porque pueden haber vallados muy blandos y no lo sabemos. Pueden haber vallados a punto de caerse. El Señor no desiste, el Señor no se cansa en su misericordia, en su amor y en su bondad. Pero tal vez tu vallado está a que el enemigo se pueda asomar, que ya está asomándose por la ventana porque se le han caído, o por los muros se han caído unas hileras de ese vallado, y ya se asoma y ve a tu hijo, a tu hermano, a tu primo, a tu papá o a ti mismo, y ya lo puede cercar fácil. Pero aquí este hombre no lo podía tocar, y le dice: claro, ¿cómo lo va a tocar si usted le tiene un cerco como un vallado? A veces recuerdo las oraciones y de tanto escucharlas uno ya las dice y se hace en uno un rema, es decir, uno lo entiende y hace aprehensión de eso, y es: Señor, por favor, coloca un vallado alrededor de mis hijos, por ejemplo. Señor, guárdalos, Señor, un muro, un vallado de ángeles alrededor de todos y cada uno de ellos. Eso tenía Job, y era un vallado directamente de Dios. Y yo creo que Job lo sabía. Por eso varias cosas que vamos a ver, que vamos a mirar, Job seguramente las hacía. La palabra de Dios dice que vuestro adversario, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros como cristianos no podemos hacernos de la vista gorda
ni ser indiferentes, ni creer que eso no es verdad. Eso es verdad porque está en la palabra. Y si Él anda haciendo eso, nosotros, ¿qué debemos hacer? Guardarnos. Nosotros debemos estar, ¿qué? Vigilantes. Si uno sabe a qué hora va a entrar el ladrón, dice la palabra, pues, pero como no sabemos a qué hora, nosotros que estamos, ¿qué? Vigilantes, mirando a cada lado, mirando qué está sucediendo. Y eso hace parte de guardar y proteger la familia. Mi padre tiene en edad 84 años y aún lo veo que es así uno allá bajada, trancado la puerta, echado seguro, él de todas formas baja y repasa ventanas, puertas, y yo lo escucho y lo escuchaba esta vez, echando seguro, protegiendo la familia, a mi madre, a todos sus hijos y a todos los nietos que habíamos en esa casa durante estos días. Y eso hace un buen padre de familia. Y eso hace alguien que siente que debe cuidar su familia en el plano natural. Pero ¿y qué del plano espiritual? Igual. ¿Cómo está nuestro vallado a nivel espiritual? ¿Cómo estamos guardándonos? ¿Cómo estamos cuidándonos? Y como estamos empezando el año 2025, qué mejor que revisemos eso, que recordemos los cimientos, que recordemos la palabra, esa palabra que dice que sin santidad nadie verá al Señor, y que una de nuestras metas es no quitar la mirada de la meta, es encontrarnos con el Señor, irnos con Él y vivir eternamente con Él. Pero mientras que ello sucede, nosotros tenemos que cuidar la familia de la fe. No todo el que es anciano en edad es un anciano en la iglesia, ni la sabiduría viene por la edad. Hay jóvenes muy sabios, Daniel, Salomón, José, tantos. Entonces, le insisto también a la juventud que se aferren de la sabiduría que le piden al Dios de los cielos para que ayuden a proteger las familias, porque esto es que en unión, mis hermanos, es más fácil todo, porque cuando el enemigo ve que estamos dispersos, pues viene y sí, que como dicen, que va a pescar en río revuelto, ¿no, mis hermanos? Así que, mis hermanos, nuevamente es imprescindible que sepamos que tenemos un adversario y que hay que cuidar la familia. ¿Por qué cuidar la familia? Porque él quiere destruirla, arruinarla. Él quiere acabar ¿con qué? Con el gozo, con la paz, destruir nuestros hijos, destruir desde la juventud y la niñez. Y después de eso, destruir el alma. Amén, mis hermanos. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero hay algo muy importante que nosotros, oiga, pero ¿cómo hago? ¿Cómo levanto el vallado? Es que el Señor en su palabra nos dice que tú y yo tenemos el poder y la autoridad para proteger la familia. O sea, primero que todo tenemos que creer eso. Y tenemos muchos objetivos este año. Tengo un objetivo en las diferentes áreas de mi vida. Pero que si empezamos por estar seguros que cuando salgo o sale mi familiar de casa no le pasa nada, porque va con un vallado de ángeles rodeado, que va guardado y que va en bendición y viene en bendición o con más bendición, con buenas nuevas. Que cuando tomamos el transporte, cuando nos subimos a la moto, al vehículo, vamos con un vallado. Entonces empezar, o sea, arrancar en los propósitos de los objetivos de este año 2025, creyendo en el Señor y entendiendo, discerniendo que definitivamente debemos revisar esas bases, esas estructuras, ese vallado, cómo levantamos, cómo tenemos, y si no lo tenemos levantado, levantar ese altar. Y a veces en familia no nos reunimos a orar, pero que mínimo cada uno ore.
aunque de verdad, la verdad, deberíamos orar juntos y no lo hacemos, pero sí estar orando unos por otros, clamando, ayudando, intercediendo. Los grupos de intercesión son muy importantes, porque yo hoy estoy seguro que mi hermano Víctor y algunos de ustedes estuvieron orando a favor de la palabra de hoy y de la persona que iba a dar la palabra, porque de otra forma pues existe lo sobrenatural, que es lo más hermoso de Dios. Cuando todo se puede hacer, eso tómese un Dolex y hágase esto. Cuando todo en el plano natural se puede hacer, pues para qué Dios, ¿no? Pero cuando ya no hay más, es decir, nos cansamos de mirar a todos lados, aunque sabemos que lo primero que debemos hacer es mirar a Dios y orarle. Qué hermoso que en lo sobrenatural Dios vemos cómo actúa. Y hay algo muy triste. Algo muy triste en proteger la familia. Ya hablamos de la oración. Es muy importante guardarnos, estar en santidad, saber que hay un adversario, pero una de las formas de proteger la familia es orar por la familia. Pero de pronto estoy en mi cama o en mi habitación. Qué bueno ir a la habitación si es posible. Debo ir a la habitación y orar por la persona. Señor, te presento delante de tu altar mi padre, mi madre, mi hermano, mi hijo, la persona que sea mi hijo. Yo te pido, Señor, que tú le fortalezcas y que pongas un vallado de ángeles alrededor de él, que lo guardes, que le fortalezcas. Tú solo sabes cómo está tal vez de débil en esta área. Y empezamos, y si lo hacemos en cada habitación y en la sala de tu casa y estamos orando todo en el plano espiritual, tú empiezas a levantar de verdad un vallado, tú empiezas a levantar muros espirituales. ¿Cómo les parece que esta anécdota sucedió en los Estados Unidos? Lo cuenta un pastor, que él estaba en su casa, póngale 2, 3 de la mañana, y la llamó una hermana, le dijo: pastor, venga. Eso fue en Chicago, Los Ángeles. Por favor, venga a mi casa porque toda mi cuadra, todo este sector se está incendiando. Esto está tenaz, esto es un incendio impresionante, se está acabando todo. El pastor dijo: ya voy, hermana. Oró, cogió su auto y llegó al sector cerca porque no los estaban los bomberos. Cuando llegó, el pastor se queda asombrado mirando y se tira de rodillas. Se tira de rodillas al piso, al suelo, y oró, estaba orando. Y entonces la descripción es que todas las casas se estaban quemando, excepto la de la señora que lo llamó, era una anciana, y el fuego como que daba la vuelta a la casa de ella y seguía el fuego. Entonces él la llama y le dice: pero ¿por qué usted me llama si su casa no está quemando? Y, no, pero los vecinos están furiosos porque la mía no se quema. Y empezaron a preguntarle qué tipo de pintura la pintó, que ella ya sabía, que ella desconectó la energía, que si es que ella es la causante. Y entonces ella le decía: pastor, eso es lo que sucede. La señora sale de la casa y llega un noticiero y le dice: señora, ¿qué es lo que hay en su casa? ¿Qué es lo que hace? Y le quitó el micrófono la ancianita al locutor y al periodista, y le dice: ¿sabe qué hay en mi casa? Yo le digo que no hay. Y la señora, y describe bien el pastor, trato de semejarlo, de simularlo, y dice: en mi casa, en esa casa no hay pornografía. En mi casa no soy justa, pero trato de que no haya injusticia. En mi casa hay oración. En mi casa hay alabanzas. En mi casa está el Espíritu Santo en la mañana, en la tarde y en la noche. En mi casa habita Jesús. En mi casa
hay oración. En mi casa creemos en el Dios Todopoderoso. Eso hay en mi casa. Entonces no es ni la pintura ni nada, es que hay una protección. Y ahí está el vallado, mis hermanos. Ahí está el vallado, la protección de la que habla en el libro de Job, en el versículo del 8 al 10. Y leamos nuevamente, por favor, el 10, el versículo 10, por favor. El 10. Allí había un vallado, había un cerco, había algo poderoso en esa casa que les impedía. Pero lo mismo escribí yo aquí que había en la casa de Job, como la de Job. Escribí, había un vallado, había un cerco, había algo poderoso que Satanás le impedía. ¿No has hecho tú un vallado alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Mis hermanos, por todos lados. Es que Satanás lo había intentado todo. No era un emisario de Satanás, no era un demonio, era él mismo, el jefe de ellos. Intentó por todos lados y no encontró una fisura, no encontró un hueco por donde penetrar a ir a hacerle daño. Dijo, claro, es que usted lo tiene protegido, lo has bendecido, le has dado posesiones, y a mí me llama mucho la atención que han aumentado en la tierra. O sea, que dentro del estilo de vida de Job, si siguiéramos el estilo de vida de Job, nosotros, entre otras, tendríamos como que seríamos prosperados, como que seríamos aún más bendecidos, como que nuestras posesiones, y no necesariamente dinero, serían aumentadas. Por ejemplo, una de esas posesiones es más salud. En mi caso, más visión, más poder de análisis, más paz, más tranquilidad, más sabiduría, más paciencia, que por ejemplo a mí me falta. No necesario, pero han aumentado en la tierra. Entonces, mis hermanos, esto contrastado con el siguiente versículo que está en Salmos 34. Vamos a leer Salmos 34, 7 y luego vemos otro. Este salmo, ya lo esbozamos, pero quiero que lo veamos. Salmo 34, 7. ¿Qué hace el ángel de Jehová? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces el ángel de Jehová estaba alrededor. ¿Y alrededor qué quiere decir? Que lo está guardando, que tiene un vallado nuevamente. Así que en el libro de Job lo dice, y en Salmos 34, 7 lo dice. Pero esto es una promesa, pero en general las promesas de Dios tienen una condición, y la condición es alrededor de los que le temen, no de miedo, sino de temor santo. Entonces el ángel de Jehová acampa. Qué hermoso que el ángel de Jehová acampe alrededor de uno, y pues por supuesto lo defiende, ¿no? ¿A quiénes? A los que le temen. Pero vamos a, por favor, Eclesiastés 10:8. Tenemos que entender, mis hermanos, nuevamente, que nosotros tenemos el poder de confrontar las tinieblas, y nosotros tenemos el poder de tumbar, de delimitar el vallado, pero también de fortalecerlo. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. El que aportillare vallado, o sea,
el que tumbe, el que debilite el vallado, ¿qué lo espera? Aquel que ya se puede estar asomando allá, la serpiente. Pero así como nosotros, si uno puede aportillar un vallado o debilitarlo, quiere decir que también yo puedo fortalecer el vallado. Entonces, nuevamente uno en el campo espiritual toma la decisión, pero también reflexiona. Yo hoy, ¿qué estoy haciendo en cuanto a protección de mi familia? Porque estamos hablando de la familia. ¿Estoy aportillando el vallado? ¿Acercando, haciéndole el trabajo fácil a la serpiente? ¿O lo estoy fortaleciendo? En la medida en que fortalezca el vallado, en la medida en que yo viva, sea un siervo, viva en santidad, mi conducta y mi estilo de vida se asemeje a un hombre como Job, con seguridad, mis hermanos, estoy aportando a que mi familia esté muy segura. Así que si usted quiere reforzar el vallado en este año 2025, ¿lo queremos hacer o no, mis hermanos? Queremos fortalecer el vallado. Empecemos, estamos a 8 de enero. Ahora, si lo está haciendo, magnífico, entonces reforcémoslo. Si lo hacemos, entonces vamos a hacer más, vamos a reforzar, vamos a instar a alguien a que lo haga, a que no se dé por vencido, a que debemos seguir adelante, a que es la familia. Ahora, ¿qué tenía la casa de Job que ni Satanás podía entrar? Ya lo vimos, mis hermanos, ¿sí? Y aquí hay tomé unas como conductas, como unas características de Job. La primera fue su conducta. ¿Cuál era la conducta de Job? Intachable. Así que la conducta mi santidad, le quita el poder al diablo contra tu familia. Mire que fue fácil. Digo fácil. O sea, es decir, ¿cómo le quito, si es de atrás hacia adelante, cómo le quito el poder a Satanás? Una de las formas es con mi santidad. Si estoy santo, no me puede tocar, o hasta donde Dios le permites, pero no me va a poder tocar. Y si no me toca a mí y yo oro y estoy fortaleciendo el vallado y unjo y cubro con la sangre de Cristo mi hogar, mi familia, los dinteles de puertas y ventanas, como en la antigüedad, como en Egipto, yo estoy fortaleciendo el vallado, yo no estoy yendo en contra del vallado. Amén, mis hermanos. Ahora, miremos nosotros qué hay y qué no hay y qué sí hay en mi familia, qué no hay en mí y qué sí hay. Y nosotros podemos enumerarlo cada uno ahí, qué no hay y qué sí hay. Y empecemos a chulear, a hacer más los que hay de lo que no hay. Y de lo que no hay, bueno, porque lo que sí hay que debemos desechar, sacar de las casas, de nuestras casas, hay que sacarlo. Ya escuché a un predicador hace 3 días, lo coloqué en mi estado ese día, yo soy cansón con eso, y decía que el que quiere la paz, el que quiere vivir en paz, confronta. Y eso me confrontó, porque uno a veces por vivir en paz concilia mucho que ahí está negociando principios fundamentales, cosas muy importantes. Y yo escuchaba a este pastor Dante Hebel, y decía: confronte con paz y vivirá en paz. Y uno puede confrontar en paz, y en medida que uno confronte cosas en paz, pues
ayuda a quien estás confrontando, pero también te ayuda a ti. Además, como le pasó a un profeta, ¿cómo se llamaba este profeta? Yo tomé nota de los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran impíos. Y los hijos de Elí hacían lo malo delante del Señor. Pero Elí le decía: ay, mi hijo, eso eso está mal, pero no hizo más. O sea, no fue más allá, no confrontó. Y entonces, ¿qué le pasó a la casa de Elí? ¿Qué le pasó a la descendencia? ¿Qué sucedió allí? Él, sin querer, ayudó a debilitar el vallado. Yo creo que todos nacimos con un vallado. O sea, en el argot popular dicen que cada niño nace con el pan bajo el brazo. Sí, no, y ahora otro hijo. Por ejemplo, en mi caso, teníamos a Melissa y luego llegaron mis gemelos. Y yo, 2, ahora 3. Y sí, Dios apareja, o sea, nace un niño pero también digo, yo creo que nacimos con un vallado, o sea, como las arras de vallado, sí, ahí están, pero el papá, la mamá ora, la familia ora, ese niño desde pequeño es instruido en la palabra de Dios, ese vallado se fortalece, ¿sí? ¿Y por qué no le pasa a tal y todo lo que hace? Ahí hay un vallado, hay una persona que ora, hay una esposa, hermano, hay una madre que ora. Y ahí está ese vallado fortaleciendo. Otra de las cualidades que yo digo, que tomé nota, es el servicio. ¿Cuál era el servicio? Job le servía a Dios. Job se acercaba a Dios. Job oraba a Dios. ¿Saben qué hacía Job? Job iba todos los días, rendía una ofrenda al Señor, pero por cada uno de sus hijos. Si miramos la casa de Noé, ¿Noé le sirvió al Señor o no? Noé le sirvió a Dios, ¿cierto? Y lo trataron de loco, que cuál diluvio, que eso no iba a pasar. Y fue la única familia que se salvó. Así que Job, a través del servicio, Job fortaleció un vallado alrededor de su familia. Y al fin y al cabo fue la única familia que se salvó. Así que, mis hermanos, el servicio a Dios fortalece el vallado. El que usted venga aquí, el que usted sirva, que yo no sirvo en esta, que yo para eso no soy bueno, pero para lo otro sí, de pronto es bueno, como dice un pastor, limpiando sillas, es bueno trapeando, es bueno prendiendo la luz, es bueno sonriéndole a los hermanos, pero está aquí y el Señor ahí se encarga de ministrarte, de darte una palabra, de consolar tu corazón, de mostrarte una visión, de cuidarte. Cuando vienes y sales, no pasó nada, vas con un vallado, vas protegido, vas protegida. Una vez, ya lo he contado, salía yo vivíamos en Funza, y el ayuno de caballeros era los sábados de 5 a 6 de la mañana. Pues aún acá es difícil levantarse a las 5, hace un poquito de frío, pero allá hace hielo. Y yo fui al ayuno. Y ese día me dijeron: hermano Víctor, ore usted hoy. Yo recuerdo, cuando uno sube es un tercer piso y ya ahí es alfombrado. Y la habitación donde se ora es alfombrada por el friote que hace. Porque nos hacen quitar los zapatos para entrar ahí. Hermano Víctor, ore. Y bueno, ese día oré, me sentía
el super ungido, o sea, la oración estuvo hermosa. Yo ese día le dije a Dios, le decía: Dios, ya entiendo el propósito, ¿por qué me trajiste? Ya entiendo, ya estoy entendiendo por qué me trajiste a estas tierras. Y salí yo súper. Bendiciones, hermanos. Chao, chao. Algunos cogieron la bicicletica, otros la moto. Yo cogí mi vehículo y cogí creo que la tercera, hacia la casa. 6:10 tal vez. Cuando vi venta de buñuelos, a mi esposa le fascinan los buñuelos, yo dije: buñuelos, y a mí también. Y puse reversa para acercarme al sitio, miré, ahí sí voy a retroceder un poco. Pero había un poste así, y yo no lo vi. Reversé otro poco más y dañé el carro, pero feo, pues no estaba con cuidado. Yo dije: ahí no hay nada. Durísimo, le pegué ahí, fui, compré los buñuelos, llegué, le llevé a mi esposa y le dije: golpeé el carro. El punto es, ¿de qué me salvó Dios? ¿Qué me iba a pasar, mis hermanos? ¿O a quién iba yo? Fue un poste, pudo haber sido un niño, un ser humano, otra persona, o así decía un perrito, un animal. Y yo, oye, ahora, ¿cómo así? Vengo a orar, madrugo y me pasa esto. El primer pensamiento de la carne, ¿no? O sea, no tiene sentido. O sea, si yo estoy orando, o sea, si estoy madrugo, ¿cómo me pasa esto? Pero hoy, hablando del vallado y la protección, yo venía con una protección. Las latas se arreglan, no importa. Además, tal vez era necesario que guardara ese vehículo porque tal vez iba a pasar algo peor. Porque como el Señor sí conoce, y ahí es donde le digo, estamos aquí sentados por misericordia de Dios, porque en el vallado que nos tiene, mis hermanos, de cuántas cosas no nos ha guardado, ¿sí? De aquellos que llegan a casa, o alguna vez decía yo no sé cómo llegué a casa, o ni quería venir, y el Espíritu Santo fue el que me trajo, me quitó las ideas tontas en mi mente, me trajo el vallado. Es que el vallado actúa en todas las áreas de nuestras vidas, mis hermanos. Y ahora yo les invito es que ese vallado, que construyamos, que fortalezcamos el vallado en nuestros hogares, en nuestras familias, que ese vallado fortalecido sirva para unir, para armonizar, para darle la mano, el abrazo a aquel que tal vez no se lo hemos vuelto a dar, que es muy renuente, que no quiere nada conmigo. Pues yo le digo, a darle la palabra, a darle el tratado, a seguir adelante, a que una de nuestras misiones como iglesia es que otros fortalezcan el vallado, que cuando salimos a evangelizar y vemos que como que nada pasa, sí pasa. La persona se va con la bendición porque escuchó la palabra. Dios, Jesús murió por mí. Que nosotros ayudemos a construir el vallado de otros, no a derribarlo, no a tumbar, no a cansar un vallado para que la serpiente entre como Pedro por su casa. La santidad de la familia es otro punto muy importante. Nuevamente, ¿cómo ayudo a fortalecer, a proteger mi familia a nivel espiritual? Diciéndoles, llamando a que oremos en familia. Mira, si tú no quieras, no entiendes, eso está mal. Imitándolo a orar, llamando al hermano. Tal vez uno no habla con un hermano sino una vez al año, acercándose más, siendo más amoroso como Jesús lo hizo, que Él no hacía acepción de personas, menos nosotros debemos hacerlo. Que es difícil, que es regañón, y a mí me toca esa palabra porque es directo al corazón, como dicen, y entonces ¿cómo reflejamos a Jesús nosotros? La primera forma de evangelización nuestra es pues el testimonio. No somos perfectos, nos vamos a equivocar, pero mis hermanos, que todo lo que hagamos, como al comienzo les quise decir, sea para agregar valor,
y ahora más es para agregar ladrillos, cimientos, cemento, fortalecer el vallado espiritual a favor de nuestras familias. Así que, pero primero que eso, que santifique la familia, nos tenemos que santificar cada uno de nosotros. Nosotros santificamos, porque miren que hay una palabra que dice que el hombre inconverso es santificado en la esposa. Entonces, ahora nosotros santificados ayudamos a la santificación de la familia, del hogar, de las familias de nuestra familia. Porque no es solo el hogar, es toda nuestra familia la que debemos este año procurar por fortalecer el vallado de nuestra familia, mis hermanos. Así que nosotros no debemos de ninguna manera cerrarle la puerta al Espíritu Santo. La palabra dice en uno de sus versículos que no contristéis al Espíritu Santo, y tal vez nosotros sin quererlo, tal vez lo hemos contristado, no, seguramente lo hemos contristado y no pocas veces, pero que este sea el año de que antes le abramos la puerta al Espíritu Santo. Como dijimos en alguna prédica aquí, bienvenido Espíritu Santo, y nos vamos, no, el Espíritu Santo sigue con nosotros. Bienvenido Padre, Hijo y Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Pero el Espíritu Santo, cuando se va usted y yo a dormir, el Espíritu Santo está ahí con nosotros y nos acompaña, y de pronto ahora yo con un gemido indecible yo lo ayudo, lo apoyo, que yo digo que eso fue lo que me pasó hoy en la mañana, que yo ya ni y me mueve a orar. Entonces, mis hermanos, que otra de las consignas de este año en fortalecer el vallado y proteger nuestra familia sea, mis hermanos, que no le cerremos la puerta al Espíritu Santo, que por el contrario le abramos la puerta a través de la palabra en nuestra casa. Aquí tomé nota de que entre más palabra y santidad que haya en un lugar, más gloria hay, más paz hay. Y el último punto, mis hermanos, es la mayordomía. La mayordomía, y la mayordomía se trata de qué buen mayordomo soy. Y es en todas las áreas de nuestra vida, incluso en el área de las ofrendas y los diezmos. Y ahí, mis hermanos, está bien que existan temporadas en las que no podamos ser fieles en esa área, pero que no sea un siempre. Hay temporadas en las que se dificulta, se pone por diferentes situaciones, pero que como sacerdotes, hablándole a los varones de la familia, nosotros demos siempre ese paso de estar ofrendando y dándonos al servicio de los demás, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, pónganse sobre sus pies. La palabra que traía para hoy, que tenía que ver sobre el tema de cómo vamos a cuidar nuestra casa, nuestro hogar, cómo proteger a nivel espiritual nuestra familia en este año 2025. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo de una reflexión sencilla, una reflexión para el inicio de este año 2025, Señor. Nosotros queremos, Señor, que pararnos en la brecha, Padre, para fortalecer el vallado. Gracias, Señor, por el vallado de ángeles que tú colocas alrededor de todos y cada uno de nosotros, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros padres, nuestras parejas, de nuestros hijos, de nuestros hermanos y toda nuestra parentela. Gracias, Señor, por el vallado de ángeles que has colocado alrededor nuestro durante toda nuestra existencia. Hoy queremos pararnos en la brecha, Señor, a favor de fortalecer el vallado de nuestras familias, para proteger nuestras familias, para tener unas familias más unidas, más sólidas, Señor, más sólidas y fortalecidas en ti, Señor.
necesitamos de tu sabio consejo y gracias porque nos permites escuchar hoy tu palabra, que tú protegías a Job, Señor, que colocaste un vallado de ángeles, cómo lo cercaste, cómo lo cuidaste, Señor, que el enemigo intentó por todos lados y no pudo, Señor. ¿Por qué, Señor? Porque como tú lo dijiste en su palabra, era un hombre íntegro, Señor. En su conducta, era un hombre que se guardaba, era un siervo, era un fiel mayordomo, Señor. Y era un hombre que guardaba en santidad, Señor. Era un hombre que oraba por su familia, Señor. Era un hombre justo, como dice tu palabra, como ninguno, Señor. Ayúdanos a ser como Él. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestras debilidades. Ayúdanos para seguir adelante, Señor. Que este año 2025, Señor, sea un año, Señor, en que tú nos prosperes en esas áreas en las cuales tú sabes que necesitamos, Señor, ser fortalecidos en el área espiritual, Señor. Y que nosotros, Señor, protejamos, Señor, el vallado, que nosotros ayudemos, Señor, a fortalecer el vallado que hay alrededor de nuestros hogares, alrededor de nuestras familias, alrededor de todos y cada uno de los miembros de nuestra familia. Y por supuesto, Señor, alrededor de la familia de la fe. Yo presento esta iglesia, este ministerio, el centro evangelístico, palabra de vida, y clamamos a ti, Señor, que seas tú colocando un vallado de ángeles alrededor de todas las personas que escuchan la palabra, que se congregan aquí, aquellos que han de venir, los amigos, los vecinos, todos los de este sector, Señor, los presentamos delante del trono de tu gracia, que tú seas colocando un vallado de ángeles, Señor, que haga fortaleciendo el vallado y que sea tu palabra corriendo, Señor, y fortaleciendo el alma, el cuerpo, el espíritu de todas las personas de este sector, porque para eso tú nos has colocado aquí, Señor, como una luz, como un centinela que avisa el peligro, Señor, que en vez de destruir o aportillar el vallado para que la serpiente pueda acercarse, sigamos siendo esa luz, Señor, en medio de tal vez alguna tiniebla, que seamos luz en medio de la oscuridad y que ayudemos juntos en un mismo propósito, en un acuerdo, en armonía, Señor, a favor del vallado, Señor, a fortalecer el vallado en este sector de Florida Blanca, aquí en este sector de Palomitas en Florida Blanca, Señor, y en cada sector en los cuales vive cada uno de mis hermanos, Señor. A ti damos toda la gloria, la honra, la alabanza. Gracias por todo y por tanto recibido en el año 2024, y presentamos nuevamente este año 2025. Ayúdanos en todo lo que debemos hacer, Señor. Muéstranos, Señor, los caminos, Señor. A dónde debemos de ir a orar, por quién debemos orar, a dónde debemos ir, Señor, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Ayúdanos a vivir más en santidad, a fortalecer el vallado, Señor, el vallado que tú has colocado alrededor de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias por todo y por tanto, Padre bueno, eterno, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Señor, tu palabra dice que tú bendices al dador alegre, y también dice que cada uno dé como propuso en su corazón. Señor, gracias, Señor. Gracias por el trabajo, Señor, por los recursos económicos de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, que bendigas al dador alegre, Señor, que bendigas a aquel que con un trabajo, aquel que no lo tiene, aquel que está esperando un trabajo, una llamada de un trabajo, aquel que tiene en proceso un trabajo, que tú seas propicio para que le llegue, para que le llamen, para que llegue ese trabajo que anhela, ese trabajo que está esperando, Señor, y pueda diezmar y ofrendar con alegría, Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, hoy, como comentamos al principio, hoy oficialmente se abren los servicios en este lugar, en el Centro Evangelístico Palabra de Vida.
Les recordamos los servicios. Aquí los días miércoles tenemos el culto 7 de la noche. Los días domingos a las 10 de la mañana. Los días sábados tenemos quincenalmente ayuno. Igualmente, finalizando el mes de enero o comenzando el mes de febrero, se iniciarán las clases para los niños, las profesoras de escuela dominical, que por el momento es sabatina, y también prontamente iniciará en su momento, lo comentará el líder de jóvenes, se iniciará nuevamente el grupo de jóvenes. Así que mis hermanos, sean ustedes muy bienvenidos, gracias por su asistencia. Que el